El calvinismo, Romanos 9, es lo que Dios ha hecho en la eternidad. Exacto. En el calvinismo. En Romanos usted no encuentra eso. En Romanos es lo que Dios está haciendo en la historia. El problema es un problema histórico, no es un problema de la eternidad, es un problema histórico. ¿Por qué Israel no cree? Ese es el problema, que Pablo tiene que explicar eso. ¿Cómo es posible que el pueblo que Dios llamó y eligió ahora no cree a su Mesías? Así que ese es el tema de Pablo. El calvinismo lo ha hecho una cosa en el cielo, un misterio que está oculto. Pablo no entiende eso así. Pablo ve que esto es un asunto de la historia de la redención. El pueblo que ha sido llamado y elegido no responde. Así que Pablo tiene que dar una respuesta a eso. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí en Romanos 9. Cualquier otra cosa que se diga realmente está perdiendo el contexto. Y es uno de los problemas más serios que tiene el calvinismo en Romanos 9. Casi siempre que se analiza Romanos 9 en el mundo calvinista, evitan, como dé lugar, el analizarlo desde la perspectiva de la historia de la redención. Así que eso es un elemento importante. Otra de las cosas importantes en el contexto es, Pablo no está hablando de la naturaleza de la fe. Es decir, si Dios es el que da la fe, no da la fe, ese no es el problema de Pablo aquí. A pesar de que él habla de la fe, Pablo no está hablando propiamente de la naturaleza de la fe. Pablo está hablando de la incredulidad de Israel, que ese es el otro aspecto. Si fuera de Romanos 9, no, se puede hablar de la problemática de la fe, cómo surge la fe, si Dios la da, no la da, si es un regalo, ¿sabe? Eso es otro tema. Pero en el contexto de Romanos 9 es ver la incredulidad de Israel. ¿Por qué Israel no cree? Él no está ahora tratando de utilizar estos pasajes para definir, no, bueno, la gente no puede creer porque no tiene la habilidad y ahora Dios le da la habilidad y de esa forma entonces creen. Ese no es el tema de Pablo. Quizás en otro lugar se encuentre, pero no aquí. Aquí no se encuentra esa temática. Así que ese es otro aspecto. Lo que quiero decir con esto es que uno tiene que enfocarse primeramente qué es lo que Pablo está diciendo. De lo contrario, traemos al texto un montón de cosas que Pablo no dice, ¿verdad? Lo otro también que me parece que es importante es que esta idea de que a Jacob amé y Esaú aborrecí, a ver, nunca se la toma en el contexto histórico. En la exposición de William, el pastor, él trajo la temática y más o menos nos dio un resumen general. Pero cuando usted va a Malaquías, usted va a ver que lo que Pablo cita tiene un contexto particular y es muy diferente a lo que nosotros hemos pensado, o por lo menos el mundo calvinista piensa. El mundo calvinista nunca se va a Malaquías a analizarlo, porque tiene un problema con Malaquías. Malaquías dice algo totalmente opuesto a lo que está diciendo, como interpreta el calvinismo el pasaje. Es todo el libro, no es un versículo, es todo el libro, gira en torno a esa introducción. A Jacob amé y Esaú aborrecí. Ese es Malaquías. Digo, usted no puede ir y citar a Malaquías, solamente a Malaquías, en el versículo donde está. Usted tiene que ver que Malaquías completo es tratando de explicar precisamente eso, que Pablo luego lo utiliza para tratar de explicar el mismo problema en ambos casos. Es muy similar Malaquías y eso. Es que por eso es importante, en el mundo calvinista el versículo se cita de esa forma. Se hicieron otras preguntas que también, bueno, por causa del tiempo mejor no las tocamos, pero en el caso, Rodolfo trajo unos buenos puntos en cuanto a los versículos que él cita. Son preocupaciones que vienen como resultado de una temática como esta. Son preocupaciones que surgen porque en el mundo calvinista ha traído una interpretación y ahora la pregunta ¿es correcta esa interpretación o no lo es? Mi reto para contigo, Rodolfo, es que tú citaste 2 versículos. Yo sé que podrías tener más, pero estos 2 versículos en particular, es importante que tú los estudies en su contexto. Por ejemplo, en el caso de Hechos, el Señor añadía a los que iban siendo salvos, ¿no? O los que iba a salvar, dependiendo de la versión que tú tomes. En el griego dice que el Señor continuaba añadiendo los que estaba salvando. Así que en ese sentido, y consíguete otras traducciones y te vas a dar cuenta de eso mismo. A ver, no se está hablando de un decreto
en donde Dios está llamando y escogiendo a algunos. No, está diciendo que esto estaba sucediendo en la evangelización. Así que no es un problema de la eternidad, es un problema de la evangelización, que es lo que se está viendo en el pasaje. Así que en ese sentido es importante que tú veas diferentes traducciones para ver si apoyan realmente la idea de que Dios está escogiendo a algunos. El pasaje no está hablando de eso realmente. El pasaje está hablando de el impacto que está teniendo el evangelismo apostólico sobre la audiencia y cómo el Señor está añadiendo por medio del evangelismo a los que estaba salvando. Los que estaba salvando. No dice los que salvó desde la eternidad, los que estaba salvando en el momento. Y el otro es de Isaías. Es importante que leas el pasaje de Isaías, porque todo el capítulo echa por tierra la idea. Todo el capítulo. Porque en el contexto, los llamados de mi nombre no son un grupo de Israel, es la nación completa. Y también en el pasaje, en el versículo 4, dice, yo te amé, el mismo concepto que Pablo habla, de Jacob amé. Este es el Israel amado de Romanos 9. Aquí en Isaías 43 es la nación completa de Israel, los que han sido llamados, es la nación completa de Israel, los que Dios amó, porque el contraste es entre el pueblo que está en la cautividad y que ahora Dios los está llamando a salir de la cautividad. Y dice que los ha hecho amados, son estimados, son honrados, y está hablando de toda la nación. Si yo uso este versículo para probar la elección o la predestinación, como quieramos llamarlo, yo tendría que decir que todos los que salieron de la cautividad, porque de eso es que habla el contexto, todos los que salieron de la cautividad de Babilonia, Dios los había elegido para salvación, que la nación completa fue salva. Esa sería la conclusión. Si yo lo tomo de esa manera, si yo lo estoy utilizando para probar la doctrina de la predestinación. Pero si yo lo leo en el contexto, entonces, evidentemente no todos fueron salvos, y la historia de Israel lo muestra así, porque cuando uno va a la historia, que se encuentra en otros libros, como en Malaquías, Zacarías, y los libros que se escribieron después de la salida a cautividad, Esdras, todos estos libros muestran verdaderamente que no todos eran buena gente. De hecho, la nación entera, Dios las llama que eran duros, aun cuando salen. Así que la expresión no puede indicar eso. No puede estar hablando del concepto calvinista de llamado o el concepto calvinista de elección, porque en el contexto no se lo permite. Así que mi reto es, estúdialo con detenimiento, no cites el pasaje solamente, sino míralo en su totalidad para ver si ese pasaje, yo no estoy diciendo que otros no lo tengan, si ese pasaje tú podrías utilizarlo para probar una doctrina como esa. Ese es el reto que tú tendrías. Muy bien, gracias, Pastor Saúl. Le digo, nuestro estudio estuvo delimitado, según el escrito que les mandé, a Romanos 9, 13, 14 al 16, y bueno, su contexto, ¿no? Dejo una propuesta, la propuesta es siguiente, para el que quiere trabajar, dejo una propuesta que se haga un exégesis de Malaquías 1, 2, 3 y 4, ¿no? Creo que el pastor mismo coincide lo mismo, que es lo que se está hablando en Malaquías. Ahí hay para hacer otro estudio, otra investigación, ¿no? Si alguien lo quiere hacer, hay una ventana abierta para hacer un exégesis de Malaquías. Desde ya les agradezco por su participación. Tuvimos, creo que a 3 invitadas que no han estado en el grupo. Es Natalia, Arelis y hay 2 Natalias también. Son 2 Natalias que no han estado en el grupo, pero ustedes mujeres, de verdad, gracias por estar con nosotros. Les agradezco. Este es un grupo diferente donde hay más tiempo para la dedicación de la escritura. Espero que les haya gustado, que si tuviesen algunas preguntas lo puedan hacer por interno. Y desde ya les invitamos, porque el objetivo aquí no es quién sabe más. El objetivo es crecer en un conocimiento más pleno del Evangelio y luchar con estas reyertas, ¿no? Que de estos pasajes a veces raros y extraños, y dar una explicación más en sintonía con el Evangelio. Ese es el propósito. Por eso agradezco a Arelis, a Natalia 1, Natalia 2, por estar con nosotros. Y el resto de personas, pues,
vamos a continuar con el estudio. La primera, ¿quién tiene la exposición de aquí en 15 días? Carlos. Ah, Carlos Pérez. Entonces ya le vamos a avisar a Carlitos Pérez. Vamos Disculpa, Williams. Sí, sí. Williams, la fecha era el próximo sábado, porque recordar que hoy es una fecha excepcional, porque vos el sábado pasado no pudiste estar, pero en realidad la fecha que está, así que tenemos que resolver si efectivamente lo vamos a hacer el sábado que viene o dentro de 15 días. Ah, entonces hay que conversar con Carlitos, tienes razón. Él está preparado para tener hoy. Está preparado. Ya dice que está preparado. Entonces, es más seguro que el próximo sábado tenemos otra vez junta. Ya que las juntas eran así, pues demoraban. Sí. Vamos. Bueno, entonces vamos a pedir al pastor José Sotero que nos guíe con la oración final, ¿no? Y abrazos para Perú. Abrazos, que no veo el Perú años. Dios lo bendiga, pastor Sotero. Gracias, William. Vamos a orar. Ya. Señor y Padre Celestial, te bendecimos en esta tarde por esta enseñanza, Señor, compartir que realmente edifica y nos ayuda a entender mejor el contexto de tu palabra. Y gracias, Señor, por cada expositor que cada semana está compartiendo estas enseñanzas. Que, Padre, tú nos permitas seguir teniendo ese hambre de seguir investigando más en tu palabra y saber, Señor, que tu iglesia edificada será una iglesia cada día fortalecida. Bendice a cada siervo tuyo en los diferentes lugares y que tú sigas derramando de tus bendiciones sobre cada uno de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que pasen una linda noche y disfruten de una cenita bonita. Bendiciones. Abrazos para todos. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Hasta luego. Vamos a seguir estudiando. Adiós, hermanos. Feliz semana.